Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, la intención de este video es mostrarles eh, cómo se tienen que dibujar la lámina número 1, ¿sí?, de este año, de la materia de dibujo técnico. Ustedes se tienen acá enfrente, se los voy a mostrar, tienen acá enfrente la lámina que tienen que dibujar, ¿no? Ahora les voy a indicar cómo tienen que hacerlo. Pero primero quiero más o menos ir indicándoles o mostrándoles de qué se trata la lámina. La lámina, como ustedes pueden ver, está dividida en 4 partes, en cuatro cuadros, ¿sí? En el primer cuadro ustedes tienen un tipo de línea, en el cuadro de abajo otro, en este de acá otro tipo de línea y acá otro tipo de línea. Este cuadro que ustedes tienen acá abajo es lo que llamamos rótulo, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo de a poco cómo van a dibujar cada tipo de línea. Pero antes de hacer eso, me gustaría que vayamos al manual, ¿sí? En el manual, en la página 4, ustedes van a encontrar los elementos básicos para dibujo técnico. ¿Por qué se los muestro? Porque justamente con esta lámina mi intención es que comiencen a practicar con cada uno de estos elementos. En esta lámina en particular ustedes van a practicar obviamente con la regla, con las escuadras. Acá fíjense que hay dos, se los voy a indicar acá. Una sería esta escuadra y la otra sería esta de acá. ¿Cuál es la diferencia de estas dos escuadras? Bueno, los ángulos. ¿A qué me refiero? En cada esquina o en cada vértice o esquina de la escuadra ustedes tienen distintos ángulos. En esta escuadra en particular, que es más alargada, por ejemplo, en este vértice o esquina tienen el ángulo de 60 grados. En esta otra esquina tienen el ángulo de 30 y acá tienen el ángulo de 90 grados. En esta otra escuadra cambia. Esta escuadra ustedes, si se fijan, tienen en esta esquina o vértice y en este otro vértice el ángulo de 45 grados. En ambos vértices se repite, ¿sí? 45 grados. Y acá tienen, como en el anterior, el ángulo de 90 grados. Para eso nos sirven las escuadras. Nos dan los ángulos que necesitamos para dibujar distintos tipos de líneas, ¿sí? A esta escuadra generalmente se le llama escuadra de 60 y a esta se le llama escuadra de 45 justamente por los ángulos. Después, el otro elemento básico de dibujo técnico que van a utilizar mucho es el compás. No lo van a usar en esta lámina en particular, pero sí en la siguiente lámina. Luego, el otro elemento es la regla transportador, que es esta de acá, que es la regla que nos permite medir ángulos, justamente. Y lo que van a comenzar a utilizar en todos los dibujos que hagan, obviamente, es el portaminas y la goma. La goma, bueno, lo ideal es que sea una buena goma, ¿sí? Que no les manche, que sea blanca, blanda, ¿sí? Que les permita borrar bien las líneas que hagan. El portaminas, ¿por qué portaminas? Porque nos ayuda a hacer la línea con el grosor que necesitamos. Pueden usar lápiz, no hay problema con eso, pero el inconveniente con el lápiz es que ustedes tienen que ir sacándole punta a cada rato. ¿Por qué? Porque en dibujo técnico ustedes tienen que poder dibujar las líneas no solamente en cuanto a la forma, sino en cuanto al grosor. Y eso es justamente lo que van a practicar en esta lámina, que ustedes puedan aprender a controlar el lápiz o portaminas. Lo otro que van a comenzar a practicar, a poner en práctica en esta lámina y en todas las siguientes, va a ser el formato. ¿A qué me refiero con formato? Formato es la hoja que ustedes van a utilizar y la hoja con medidas exactas, y se le llama, al formato que nosotros usamos en las escuelas técnicas, se le llama un formato A3, que acá está indicado, ¿ven? Formato A3. ¿Por qué formato? Porque tiene una medida específica y exacta, que es 420 por 297. 420 por 297. Es decir, el largo de esta hoja que ustedes tienen dibujada acá es de 420
y el ancho es de 2,97. Les digo estas medidas de esta manera porque este es otro detalle que también se tienen que ir acostumbrando, es que yo no les voy a hablar en centímetros, sino que les voy a hablar en milímetros, ¿sí? Eso se los voy a explicar más adelante de qué se trata. Como les decía, el formato es el formato A3. Para dibujarlo, ustedes tienen que hacer un encuadre, que es este cuadro que ustedes dibujan interiormente, ¿sí? Este cuadro interior lo van a hacer en todas las láminas, así que a partir de hoy comienzan a practicarlo. Tiene una medida exacta, que es de este lado, sería del lado izquierdo de ustedes, mide de ancho 25 o 2,5 centímetros. 25 milímetros o 2,5 centímetros. Y este ancho de acá, con este costado y este otro costado de abajo, mide lo mismo, que sería 10 milímetros o 1 centímetro, ¿sí? Es lo mismo. Después de dibujar el cuadro este interior que tienen acá, si lo dibujan bien, de manera exacta, les tendría que quedar este cuadro interior de las siguientes medidas. El largo tendría que medir de este cuadro interior 385 milímetros o 38,5 centímetros. Y el ancho tendría que quedar de 2,77 milímetros o 27,7 centímetros. Una vez dibujado este cuadro, tienen que dibujar este otro que es más pequeño, que está en el costado derecho inferior de la hoja, que se le llama rótulo, ¿sí? Eso también lo vamos a ver más adelante. Las medidas de este cuadro son de 175 de largo por 51 de ancho. Este cuadro o encuadre que ustedes le dibujan a la hoja lo tienen que hacer en todas las láminas, ¿sí? Bien. El otro formato que por ahí se utiliza es este de acá, que es el formato A4, ¿sí? Formato A4, que es las hojas que ustedes ven en las fotocopiadoras, en las librerías, cuando le sacan fotocopias. Bueno, ese tamaño de hoja. Es exactamente el mismo ancho que el formato anterior, o sea 2,97, lo que cambia es el largo. El largo, en vez de ser de 420, es de 210, es decir, que dos hojas A4 forman una hoja A3. Les hago este comentario por si ustedes no tienen por ahí, no consiguen la hoja A3, que es más grande. Lo que pueden hacer es unir dos hojas A4, unirlas con un Cinteq y ya tienen una hoja formato A3. Bien. Vamos a lo que ustedes van a tener que hacer en esta oportunidad, en esta lámina. Van a tener que practicar 4 tipos de líneas. Si ustedes se fijan en esta tabla que tienen acá, esta tabla les indica los diferentes tipos de línea y acá aparece una norma, que es la norma IRAM 4502. Esto también lo vamos a ir aprendiendo más adelante porque tiene su razón de ser, ¿sí? Pero vamos directamente a la tabla. Los tipos de líneas que ustedes van a practicar van a ser la línea tipo A, que es esta que aparece arriba, la línea tipo B, la línea tipo E y la línea tipo F, ¿sí? Los otros tipos de línea los van a ustedes ir practicando en segundo o tercer año. En primer año se van a dedicar prácticamente a estos 4 tipos de línea que les acabo de mencionar. La línea tipo E especialmente la van a practicar, pero ya más a fin de año. Por ahora la que más van a practicar va a ser la línea tipo A, la B y la F, ¿sí? Bien, ¿cuál es la diferencia de este tipo de línea? La línea tipo A que ustedes tienen acá es una línea continua, como dice acá, y gruesa, ¿sí? Acá dice que sirve para contorno y aristas visibles. Bueno, lo que es la parte de la aplicación lo vamos a ir aprendiendo más adelante también. El otro tipo de línea que van a practicar es la línea tipo B que tienen acá. Fíjense que es continua como la de arriba, pero lo que cambia es el espesor o el grosor, ¿sí? La tipo A es gruesa y la tipo B es fina. Bien, hasta ahí vamos bien. Bueno, acá aparece en qué se aplica.
La línea tipo E, fíjense que cambia ya la forma, ya no es continua, es a trazos, ¿sí? Y es gruesa también, no tanto como la tipo A, pero es, como dice acá, es entre la tipo A y la tipo B. ¿Mm? ¿Cuánto mide cada uno de estos trazos? Mide entre 3 y 2 milímetros cada trazo. Y la distancia entre trazo y trazo es de 1 milímetro. La última es la línea tipo F, que si ustedes también se fijan cambia la forma, ya es otra forma de línea. Es un trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto, y es fina como la línea tipo B, ¿sí? Cada trazo tiene también una medida. El trazo largo mide 15 milímetros y el trazo más cortito mide entre 2 y 3 milímetros. La distancia también entre línea y línea es de 1 milímetro. Muy bien. Vamos ahora a lo que les decía antes. Quiero mostrarles esto para que entendamos bien. ¿Qué son los milímetros? Si ustedes se fijan en la regla que tenemos acá, ¿sí? Es una regla común. Está dividido en números grandes, que son los que nosotros conocemos como centímetros. Esta regla en particular mide 17 centímetros, ¿sí? Los milímetros son las líneas más pequeñas que ustedes ven, fíjense, entre los centímetros. Acá ustedes tienen 1 centímetro. Los milímetros son estas líneas más pequeñas. Es decir, que si yo les pido, por ejemplo, una línea que mida 3 milímetros, sería contando desde el 0, 1, 2 y 3. Acá serían 3 milímetros. 5 milímetros serían acá, que es la línea un poquito más larga, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Es decir, que cada 1 centímetro encontramos 10 milímetros. 15 milímetros sería desde el 0 hasta acá, ¿sí? O 1,5. Si yo les pido, por ejemplo, 20 milímetros, estoy hablando de 2 centímetros. Y así sucesivamente. Si les pido 16 milímetros, por ejemplo, les estoy pidiendo, acá son 10, acá son 15, 16 sería ahí, ¿sí? Eso más o menos para que tengan una idea. Esos son los milímetros. Y vamos, acuérdense que yo ahora les voy a hablar en milímetros. Ya se van a ir acostumbrando de a poco a medida que vayan dibujando. Yo sé que al principio va a costar acostumbrarse a escuchar milímetros en vez de centímetros, pero es cuestión de acostumbrarse nada más. Bien. Voy a poner esta regla acá abajo porque les quiero indicar algo también. Para aquellos que no tengan el tablero, están, o sea, obviamente si lo tienes es una gran ventaja, pero si no lo tienes, lo que puedes hacer es poner una regla debajo, como lo estoy haciendo yo acá, y apoyar la escuadra encima de la regla e irla moviendo sobre la regla a medida que vayan dibujando las líneas. Vamos al primer cuadro. Fíjense que el primer cuadro dice que tienen que dibujar líneas tipo a 60 grados. Como yo les indiqué anteriormente, el ángulo de 60 grados ustedes lo encuentran en esta esquina de acá, en este vértice. Y me está pidiendo que dibuje líneas tipo A, es decir, gruesa y continua. Entonces vamos a comenzar dibujando la línea tipo A, gruesa y continua. Perdón, vamos a empezar de vuelta. Ahí tenemos la primera, ¿sí? Ahora vamos a correrlo 1 centímetro. Ese es un detalle que no les aclaré en la lámina. Entre línea y línea hay 1 centímetro o 10 milímetros de distancia, ¿sí? Vamos con la siguiente. Vamos a hacerlo de vuelta.
Esa sería la otra. Corremos nuevamente 1 centímetro y dibujamos la siguiente. ¿Ven? Así sucesivamente hasta completar el cuadro, utilizando obviamente este ángulo de acá. Fíjense que todas las líneas que voy dibujando van quedando a 60 grados y son gruesas. Lo mismo tienen que hacer con el cuadro de abajo, solo que acá vamos a cambiar un poquito. A ver si podemos. Vamos a convertir esta escuadra en una escuadra de 45 grados. Sería más o menos por ahí. A ver si podemos utilizar una regla transportador para poder verificar que tenemos 45 grados. A ver. Más o menos por ahí. Bueno, la diferencia con esta es que tenemos que utilizarla de otra manera. La vamos a utilizar para el otro lado. La vamos a utilizar así. Ahí. Lo apoyamos sobre la regla y esta vez vamos a hacer líneas tipo B, que son igual que la anterior como les indicaba, solo que son más finas. Se los voy a mostrar acá. Para que ustedes puedan ver la diferencia. Ahí sí, bien. Fíjense la diferencia con la anterior. Corremos nuevamente 1 centímetro y dibujamos la siguiente línea. Lo corremos una vez más y dibujamos la siguiente línea. Fíjense la diferencia, ¿sí? Obviamente estoy diciendo que estas líneas de acá las tienen que dibujar en el cuadro de arriba, estas en el cuadro de abajo, pero la idea es que practiquen tanto con el grosor de la línea, tiene que diferenciarse, tienen que practicar con las medidas exactas, me refiero a que entre línea y línea tiene que haber 10 milímetros o 1 centímetro, y tienen que estar a 45 grados, estas de abajo, que son el cuadro de abajo, y estas a 60 grados, utilizando las escuadras que tienen acá. ¿Se entiende? Bien. Vamos ahora a hacer la del cuadro del costado superior, el costado derecho, el cuadro superior. A ver. Vamos a borrar estas primero. Bien, ¿qué es lo que me pide acá? Me pide que dibuje ahora líneas paralelas, es decir, paralelas a la línea que ustedes tienen abajo, obviamente. Líneas tipo F paralelas. Las líneas tipo F, acuérdense que era una línea más, que eran primero, eran finas y era un trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto. Vamos a hacerlo acá. Una larga, una cortita, una larga, una cortita, una larga, una cortita, y así. A ver, acá no me va a quedar muy bien porque bueno, no tengo pero en el lápiz lo van a poder ustedes hacer mejor. Fíjense que dibujo una larga, una cortita, una larga, una cortita.
La distancia acá tiene que ser menor, ¿no? Yo acá me quedo más distancia, pero usted tiene que haber más o menos 1 milímetro de distancia entre línea y línea. Pero fíjense, es una larga, una cortita, una larga, una cortita y es fina, ¿sí? Bien. Y por último, en el cuadro de abajo, lo que ustedes tienen que hacer es las líneas, esta vez perpendiculares, tipo E, que son las líneas a trazo. Pueden justamente utilizar acá la regla, que quede bien ahí, sobre la regla, ponerla, la escuadra por ejemplo, ponerla sobre la regla y utilizar en esta oportunidad este ángulo de acá, el ángulo de 90, y dibujar las líneas. Esta vez son a trazos, ¿sí? Perdón. Y son más gruesas. Primero, acuérdense, la línea tipo E es a trazos y son más gruesas. Sería más o menos algo así, ¿ven? Obviamente acá me cuesta un poco hacerlo bien con el cursor, pero la idea es que sea trazos. Esta me quedó un poquito torcida. A ustedes les va a salir mucho mejor con la regla. Acuérdense que cada uno de estos trazos mide aproximadamente entre 2 y 3 milímetros, ¿sí? Y la distancia entre cada una de las líneas siempre es poco, es de 1 milímetro aproximadamente. Luego, miden 10 milímetros o 1 centímetro y continúan con la siguiente. Y así hasta llenar el cuadro. Este me quedó muy mal. Vamos a hacer de vuelta. Bien. Eso es más o menos lo que ustedes tienen que dibujar en esta lámina. Parece sencillo, pero en realidad no lo es tanto, porque la idea es que justamente ustedes con esta lámina comiencen a practicar lo que es formato, comiencen a conocer lo que es el encuadre, comiencen a practicar con los distintos tipos de línea. Para eso se necesita tener el control del portaminas, del grosor, cargar un poco más el portaminas, no tanto, y así ir haciendo las líneas que queden finas y gruesas, que se diferencie el grosor y la forma entre línea y línea. Por último, lo que les quería decir es con respecto al rótulo. Fíjense que en la página 6 ustedes ya tienen acá el rótulo, digamos, que nos pide normas IRAM, pero yo acá les puse en la página siguiente rótulo adaptado. ¿Por qué? Porque este rótulo que ustedes tienen acá, ¿sí? Este que tienen acá, que es el que nos exige las normas, digamos, es muy complejo. O sea, cada espacio no lo vamos a completar. Esto es más básicamente para una empresa grande, pero para una escuela técnica no necesitamos tener tantos datos. Por eso justamente lo que yo hice fue adaptar el rótulo a hacer un cuadro más sencillo, que es el que tienen acá, ¿sí? Las medidas en esta oportunidad no se las voy a pasar, lo vamos a hacer más adelante, nos vamos a dedicar a una actividad completa para dibujar el rótulo, pero si alguno quiere las medidas yo se los puedo enviar aparte, ¿sí? Cada uno de estos columnas, por ejemplo, tiene una medida, pero eso, bueno, lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Ya saben, cualquier duda que tengan me pueden escribir a mi WhatsApp. Espero que les haya servido y espero que estas láminas les salgan muy bien. Entonces, chicos, pueden comenzar a practicar entonces. Nos vemos.